Ruth, bienvenida, así como viene. Gracias, Isaquito. ¿Cómo que Isaquito? Entonces, ¿cómo? Jacobo. Jacobito. Pero, bueno, después de esto, te quiero decir dos cosas muy interesantes. La primera es que te agradezco porque fue muy rápido de que platicamos a que se cumplió. Fue una semana y te agradezco mucho por estar aquí y haberlo hecho tan fácil para nosotros. No, yo lo agradezco de que me hayas tomado en cuenta y que podamos hacer esto. Excelente. Y para los que no te conocen, ¿quién es Ruth Axelrod? ¿Por dónde empezamos? Bueno, México es nuestro país, un lugar bonito. Tuve la suerte de nacer acá. Tuve la suerte también de ir a una escuela que me gustó, una infancia no tan traumática, ¿no? Y tenía desde muy joven la idea de que quería ser psicoanalista, así de fácil, ¿no? Fue una orientación vocacional, derechita, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la línea vocacional pude llevar a cabo todas estas ideas y estos procesos, y entonces estuve fuera un año y después regresar a México y empezar a hacer la carrera que creo que en la que estoy nunca acaba. Entonces, todo el tiempo hay que estar atento, hay que estar cuestionando, hay que estar así como a ti te gusta, Jaco. ¿Y qué esto por qué? Sí. ¿Y esto para dónde? ¿Y de dónde viene? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo me muevo? ¿No? Entonces, la idea de que estamos enfrente de proyectos cotidianos y de que esta historia no termina hasta que termina, ¿no? Y mientras termina hay que hacerla que valga la pena, ¿no? Y hoy estamos platicando antes de empezar el episodio, que hoy pertenece a una asociación muy importante. Bueno, muy reconocida, digamos, muy reconocida. ¿no? Hay que hacerla importante cada día. Hay que hacerla importante. Sí. No quiero decirlo mal, pero es la Asociación de Psicoanálisis de México. La Asociación Psicoanalítica Mexicana. Que tiene 65 años validada como un lugar académico a nivel nacional e internacional por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entonces, que cualquier persona que es validada por ese entrenamiento tiene las cartas para generar su validez como psicoanalista internacional. Y fuiste presidenta de la asociación aparte. Sí, fui presidenta y después fui directora de la parte académica de las maestrías y el doctorado, después fui directora también de la parte del entrenamiento en psicoanálisis y ya después más me faltaba limpiar ahí la cafetería, pero estaba ocupado el puesto, entonces ya no la ocupé. Ya no hubo más, ya no hubo pero más. También tienes mucha presencia internacional. Sí. Bueno, dentro de la asociación tengo toda la docencia, la supervisión también, dirigir todas las tesis que son de temas en donde yo me siento habilidosa para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, dirijo las tesis maestría, doctorado y también maestrías que tienen que ver con niños, ¿no? Tengo la especialidad de niños también, ¿no? Entonces, el referente de la academia es sin fin, por todos lados, ¿no? No, tú lo dices ya muy fácil, pero es una trayectoria impresionante. Sí, es larga, pero la coincidencia resulta desde el inicio, que empiezas algo que sabes que tiene que tener es long term, es lejos, ¿no? Los humanos estamos en movimiento todo el tiempo, tenemos grandes rubros de retos en relación de donde fuimos educados de una forma y el movimiento de la civilización ha ido muy rápido, especialmente en los últimos 20, 30 años. La tecnología nos jaló durísimo a lugares que no teníamos ni idea, que todavía no entendemos quizás suficiente, ¿no? La pandemia también nos obligó a adaptaciones así inmediatas. Bueno, entonces estamos pospandémicos aprendiendo a cargar con los traumas infantiles, los de la pandemia, y seguir adelante. ¿Por qué escogiste psicoanálisis? Creo que dentro de los rubros de la psicología, así ya siendo así muy seria, ¿no? Sí. Creo que la psicología profunda, es como se le llama a veces a psicoanálisis, psicología profunda, ¿no? Te da la oportunidad de ver la mente y la evolución de las personas desde el inicio hasta el final. No solo refiere al aquí y a la ahora, sino vas a considerar de dónde vienes, cómo lo transgeneracional se carga en uno, ¿no? Y cómo esta idea de la relación con las conciencias internas, es decir, la parte consciente, preconsciente, inconsciente, para mí son un referente de el determinismo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay la oportunidad de pensar en psicología o psicoterapia o psicoanálisis, que las tres parten del mismo eje inicial, empiezas siendo psicólogo, después decides ser psicoterapeuta y después te vas a especializar cada vez más. Creo que me dan muchas más herramientas
para sentarme frente a un paciente y tener toda la fortaleza de integrar a ese mundo, a ese sujeto, de tal forma que yo pueda entender ese sufrimiento que se está expresando, ¿no? Entonces me da herramientas suficientes de supervisión, ver desde afuera, desde arriba a la otra persona, ¿no? Y el entrenamiento también radica en participar emocionalmente de alguna forma con lo que le está sucediendo al otro, ¿no? Entonces ahí hay técnicas lindísimas en donde el paciente nunca está solo, tú nunca estás solo en la relación de ese paciente y se va como intertejiendo un nuevo tejido de alternativa de relación, diríamos terapéutica, pero siempre está llena de afectos y de esperanzas y de expectativas de que alguien se acerque a trabajar con uno, ¿no? No sabía, o sea, yo había, no sé por qué, pero no me hubiera imaginado que la conexión emocional con el paciente era algo, no voy a decir, no quiero decir aceptado, pero es una práctica que se tiene que hacer. Yo justo pensé que tenías que estar como desprendido de la parte emocional con el paciente. No sé por qué tenía esa idea, pero ¿por qué? O sea, ¿tendría que ser así? ¿Siempre tiene que ser así, con ese apego emocional con el paciente? ¿O cómo lo llamarías tú? Te voy a contar un chiste. A ver, venga. Entonces hay dos psicoanalistas, ¿no? Uno que está en su consultorio y el otro, ¿no? Entonces, el lado derecho son las 7 de la noche, agarra sus cosas, se pone sus audífonos, se levanta y dice, ya terminé de trabajar, ya me voy, ¿no? A las 7 de la noche, ¿no? Como si nada hubiera pasado, ¿no? Y se va. Y el del otro lado, son las 9, las 10 de la noche, sigue trabajando, está metido con el otro, ¿no? Pero no se bajan, hay más pacientes y hay más pacientes y hay más pacientes de este lado. Y de este lado a las 7 de la noche, el tipo ya se fue, ¿no? Porque para él ya fue suficiente. Okay. ¿Con cuál irías? Híjole. Yo iría con el que se queda hasta las 7 de la noche. También creo, yo creo que sí, porque me demostraría que está más dedicado a lo que está haciendo. Pero por otro lado, me gustaría poder tener la capacidad del otro. Ok, pero en el camino de poder hacer introspección, de tener insight, de ver para adentro, de atreverte a ver tus fantasmas, tu dark side y esas cosas, pues entre más profundo sea el terapeuta, esté más entrenado para meterse a los lugares más difíciles, los lugares del trauma, los lugares del dolor, los lugares de los sueños, de las pesadillas, ¿no? de los rechazos amorosos, de los divorcios, pues el más entrenado es el que más se mete. La pasión en mi área requiere eso, ¿no? La participación de los dos para entrar. Ahora, me puedo meter en rollos teóricos, pero voy a ser muy breve nada más. Venga. Decirte, ¿no? Este concepto de cuál es el lugar del psicoanalista frente al paciente ha tenido muchísimos momentos evolutivos. Al principio, cuando la teoría psicoanalítica se instala en los 1890 y cuando Freud empieza a escribir sus primeros escritos, ¿no? Él es médico, es neurólogo, ve desde lejos los ejercicios del cerebro y demás, y poco a poco va dándose cuenta que lo que va a permitir el talking cure, la cura por la palabra, va a ser en la relación con el otro, ¿no? En ese lugar, él planteaba que el psicoanalista no debería involucrarse, debería. Eso quiere decir que se involucra, pero que no se note, ¿no? ¿Okay? Y entonces empieza él a darse cuenta que sus pacientes le tiran cosas y él tira cosas inconscientes, la famosa transferencia que le hablamos, ¿no? Y entonces él descubre que a pesar de que él quiere ser el más neutro y el más regulado, pues que sueña con los pacientes, que los recuerda, que tienen significados múltiples para él en relación con lo que está pasando, ¿no? Y se da cuenta que, bueno, hay un ejercicio afectivo natural. Los seres humanos todo el tiempo estamos en un ejercicio afectivo de relación, ya sea amorosa, odiosa, ambivalente, ¿no? Estamos ahí. Entonces dice, bueno, haz lo posible por no meter tus cosas ahí, ¿no? Escucha, no participes. Y él ha fallecido en el 39, ¿no? Son casi 85 años de la muerte de Freud. Y la teoría, así como el ser humano, va evolucionando. Y nos vamos dando cuenta que hay cosas que funcionaban antes y que ya no funcionan ahora y que requieren modificación. Y esta pregunta tan bonita que haces es, ¿cuál es el lugar afectivo del terapeuta, del psicoanalista? Está todavía en cualquier lugar como pregunta. Y a mí me encanta que no sea una respuesta cerrada, porque entonces yo puedo disfrutar de lo que me sucede a mí con cada paciente y ofrecerlo como herramienta de trabajo. No es mío, es de la relación. Entonces eso se genera
entre cada relación clínica paciente-terapeuta. Eso es lo bonito de esto. Qué buena manera de explicarlo. Qué buena manera de explicarlo. El psicoanálisis, ¿qué es el psicoanálisis? Si tuvieras que darnos como una explicación, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una técnica de investigación, digamos, de lo consciente e inconsciente de cada uno, pero también es un método, pero también es una teoría, pero también es una técnica, ¿no? Y también es una forma de hacer investigación social, tiene también ideas generalizables a nivel social, ¿no? Como cuando se manejan las masas, los líderes, los héroes, ¿no? Los momentos de guerra, los momentos de expresión pulsional mayor. Entonces, refiere a todas esas áreas. También es una filosofía y una manera de vivir. Es una manera de entender cómo interactúas con tus hijos, con tu pareja, con los nietos, con los amigos y con los enemigos, que son buenísimos. Ya lo platicamos, los enemigos son el claro ejemplo del éxito de uno. Así es. Y ahorita que decías del tema de la conciencia, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo podemos describir la conciencia? Bueno, voy a ser parcial porque creo que es multidisciplinario y multifacético, pero la capacidad de tener conciencia de que algo te está sucediendo, la capacidad de que tus sentidos registren que algo está sucediendo, hacer consciente o un objeto, o una persona, o una grabación, o que estamos en equipo, ¿no? Es una forma de registro de tu realidad. Ahora, siempre decimos que la percepción es subjetiva. No podemos hablar de una sola percepción objetiva, ¿no? Porque a pesar de que estamos haciendo lo mismo, es apercepción. La palabra percepción siempre está regida ahí con muchos cuestionamientos. Entonces, como es subjetivo, hablamos de apercepción, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, aunque sea el mismo fenómeno, lo va a registrar a través de sentidos y demás, y va a haber cosas que te des cuenta que registras, pero va a haber otras cosas que no te des cuenta que registras. Pero ahí van a estar, ¿sí? Entonces, la mente tiene esta posibilidad de memoria auditiva, memoria visual, ¿no? Memoria perceptiva. Entonces, hay cosas que te van a permitir recordar la experiencia y va a haber otros registros que no son conscientes, ¿no? No son tan conscientes que a lo mejor puedes adquirirlos o llevarlos a través de un sueño o a través de un recuerdo, que ya los llamamos ya más preconscientes e incluso inconscientes y son muy primarios en tu desarrollo, ¿no? No sé, y la mente, perdón que te interrumpa, la mente registra todo. Casi todo. Todo. Casi todo. Si fueras un perrito, tendrías audición mucho más habilidosa, entonces habría otro. Casi todo. Pero decide como guardarlo en diferentes lugares, ¿no? Sí, o sea, sí. Ese todo, creo que de hecho en alguna entrevista lo dijiste, que el cerebro está hecho para que te proteja de ciertas cosas que te pasaron y las encierra en un lugar. Sí, se llama represión, un mecanismo de defensa. La represión es un mecanismo de defensa. ¿Y en qué momento la mente decide? Es muy chistoso que hablemos de la mente como un ente independiente cuando es de uno, ¿no? Pero claro. ¿En qué momento decide cuándo ya lo puede sacar de ese cajón? Bueno, ese va a ser el material que si es muy traumático te va de alguna manera a acompañar en situaciones traumáticas, ¿no? Hace 3, 4 días tuvimos un sismo, solo un sismo de 6.5, una cosa así, pero era la 1:30 de la mañana, ¿no? Y nos levantamos todos como fieras locas a ver a qué hora se caían las casas. ¿Pero por qué se va a caer la casa con un sismo de 6.5? Bueno, lo que sucede es que tenemos una memoria muy clara de varios sismos anteriores en la misma época en donde sí se han caído casas, ¿no? Entonces hay memorias, bueno, es muy fácil porque lo traumático es lo que más fácil podemos, digamos, abarcar en el ejercicio de la repetición, ¿no? Y entonces estamos reaccionando al sismo de hoy como si queda claro, es la sumatoria de los últimos 20 sismos que hemos vivido, ¿no? Entonces, no somos temporales en las reacciones, somos bastante atemporales y esas son como las reglas del inconsciente. Lo inconsciente no va como el reloj. Ese es el día y la noche y es otro tipo de tiempo. El tiempo interno tiene otras formas de expresarse. Entonces, eso es lo que hacemos, buscar cómo hay repeticiones, buscar dónde están guardadas esas experiencias que se van a repetir sin darte cuenta cuando aparezcan experiencias similares en la adultez. Pero podrías si estás, yo le hablo que si estás muy bien trabajado, así le digo yo,
podrías reaccionar diferente. Sí, pero el miedo es innato, así es que miedo vas a tener. ¿Qué vas a hacer con el miedo? Ese va a ser tu trabajo al que tú te refieres. ¿Qué es lo que tienes que ir trabajando en el tiempo mientras más? Yo creo que se trata de que mientras más te conoces, más puedes tener control de ti. Así es. O sea, no es que no sientas, es que haces, como dices, es que haces con lo que sientes. Así es. Estábamos platicando afuera de algo que a mí la mente me sorprende. Para mí la mente es, o sea, me llama mucho la atención todo lo que puede hacer por el cuerpo y lo que puede, cómo te puede llevar de un lugar a otro y hacerte hacer cosas que no pensaste que podías hacer. Porque yo sí creo que la mente manda sobre el cuerpo, o eso debería de ser. Últimamente se ha escuchado mucho de la parte de psicodélicos, que en teoría abren canales de tu cerebro que tenías cerrados. No sé por qué, o sea, creo que debe ser en teoría, es por una sustancia química de cómo actúa ante tu cerebro. Ese tema de los psicodélicos, por ejemplo, yo sé que tú no eres psiquiatra, pero puede tener, ¿tú crees que puede tener un efecto positivo, negativo? Más bien, más que como una opinión es, no sé, que tú sabes, ¿existe esto de que sea para bien o para mal por lo que te hace en la mente? Mira, los psicotrópicos generalmente copian la organización de los neurotransmisores que tenemos dentro del cuerpo. Es decir, van a potencializar unos u otros, ¿no? No son simplemente sustancias completamente ajenas, conocidas al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, se van a tomar estas sustancias que van a generar modificaciones. Yo creo que está muy bien que existan estas alternativas de modificación de conciencia. A mí lo que me encantaría desde mi lugar como profesional es que la ciencia se apurara un poquito para que tengamos protocolos muy claros de cuándo se pueden usar, cuánto se puede usar, en qué circunstancias se pueden usar, conocer las consecuencias de cuando uno lo toma y que haya una persona cuidando que la respuesta del cuerpo de ese organismo sea la que se está buscando, ¿sí? Hay protocolos muy avanzados en Inglaterra, en Estados Unidos, hay mucho dinero metido en estas cosas, en estos intentos de regular cantidades y formas. Y claro, cuando eso esté listo, como los medicamentos psiquiátricos, o sea, sabes qué dosis, qué cantidad y cuántas veces al día para lograr cierto resultado. A mí me parece que hay un nivel de peligro actualmente en tanto se use sin regulación, aparte de que es ilegal, pues no sabemos los resultados. Hay que ser muy, muy responsable en el área de la salud mental. Todos tenemos derecho, todos merecemos salud mental. Y claro, va a haber sustancias que faciliten la salud mental, pero que no pongan en riesgo ni al terapeuta, ni al paciente, ni a la gente que genera la sustancia. Entonces, me parece que está bien el cuestionamiento en tanto se profesionalice, se regule, se haga ciencia, no experimentación. En ese sentido soy un poco más como estricta, como más ortodoxa en el sentido de este uso de medicamentos. Claro que yo si veo que uno de mis pacientes o mis personas cercanas requieren una ayuda psiquiátrica, claro que voy a ir, soy pro medicamentos regulados de forma clara, ¿no? Y con consecuencias y seguimientos. Cuando yo pienso en todo esto, yo tuve, ya lo he platicado en otros episodios, pero yo estuve en una depresión en algún momento donde sí recurrí bueno, más bien, no es que yo decidí, es que sí ¿cómo se dice? Pues, o sea, los tenía que tomar. Recetaron, esa era la palabra. Me lo recetaron, pero es como una pelea muy solitaria. O sea, no voy a decir que es una pelea, pero más que una pelea es una batalla solitaria, porque es tú contra ti, es muy difícil que la otra persona, no hablo del terapeuta, hablo de cualquier otra persona alrededor, lo sienta porque no lo está sintiendo. Y eso es como que es lo que está pasando dentro de tu cabeza para ti, nada más. Y es un tema de soledad. Platicamos del tema de la soledad, que es un tema muy interesante. ¿Por qué la soledad es tan importante para todo esto? ¿O qué es la soledad en temas psiquiátricos, no psiquiátricos? Psicoanalíticos. De mi área, ¿no? Sí. Mira, me parece muy profundo lo que acabas de decir en relación con que cuando se medica, cuando alguien acepta una medicación, ya sea que se hace el psicoanalista o el paciente, ¿no? Y se habla de ir por una nueva ayuda, que sería el medicamento, hay una sensación de que no fue suficiente lo que se hizo en la sesión
o que el diagnóstico que se está teniendo parece como muy grave, ¿no? O sea, tengo que ir al psiquiatra, ¿no? Hay como una mitología, un mito ahí. No, qué horror. Si voy al psiquiatra es que sí estoy loco. Ya no pudo mi psicoanalista conmigo, tiene que pedir ayuda. No es así. No es así, pero sí hay como un temor de que después de que además que vamos a invitar un tercero, un psiquiatra y un medicamento, no vaya a ser que esto no salga adelante y no me cure, ¿no? Siempre da mucho miedo. Sí, o sea, sí creo que hay que hablar esto cuando uno va a medicar a alguien o cuando uno, junto con el paciente, decide, bueno, vamos a buscar ayuda psiquiátrica, ¿no? Generalmente funciona. En el 99% de los casos, si el psiquiatra pudo entender esa depresión, ese mal momento, ese mal ratito, pues es un empujoncito a la salud. Y qué bueno que existe, porque la locura pasajera, transitoria, la de la infancia, la de la adolescencia, la de la menopausia, la de la tercera edad, son horribles. O sea, estar deprimido es una enfermedad, ¿no? Aunque sea chiquita, que duele mucho y que asusta, que te quita esperanza, que uno no quiere estar deprimido, ¿no? Y cuando uno está deprimido, ¿sabes qué? Uno no se da cuenta que está deprimido. O sea, uno no se da cuenta, se dan cuenta todos menos tú. Claro. ¿No? Entonces, es una circunstancia muy desafortunada para el que la vive y la sufre, ¿no? Entonces, qué bueno que se pueda hablar de que a pesar del medicamento uno se puede sentir muy solito, ¿no? Yo creo que también estamos muy mal educados en relación con la soledad. Creo que no hemos profundizado en herramientas para entender que hay soledades de las buenas y de las malas, ¿no? Hay de esas malas donde estás muy angustiado, donde te sientes abandonado, donde realmente a lo mejor estás en un duelo importante, ¿no? Y esas pues son más dolorosas. Pero hay también la necesidad de que los seres humanos aprendamos a jugar solos, ¿no? Los niños tienen que aprender a jugar solos, a dormir solos, ¿no? A ir solos y subirse al camión y bajar solos, ¿no? Hay niños que no tienen hermanos, entonces crecen sin niños alrededor. Hay otras familias con muchos nenes y también, a pesar de estar muy acompañado, hay la tendencia a poderse sentir solo. Y tenemos también esta cosa que si te sientes solo está mal. O sea, cuando alguien dice que me siento solo, ¡qué barbaridad! Parecería que es una tragedia. Entonces, también repensar la soledad como un estado de transición de salud, ¿no? Aprender a hacerlo. Hay varios teóricos que han escrito sobre la importancia de estar solo, de aprender a estar solo, ¿no? No solo para los niños, para los adolescentes. Porque si es tan terrible estar solo y no eres aceptado por tu grupo, o no te ponen like, o 2 palomitas, o todos estos rollos de hoy en día, ¿no? Entonces tu sensación de abandono o de no pertenencia es así, grandototota, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para manejar esa sensación de no quedar excluido, de no estar incluido, de sentirse solo? Otra vez la palabra solitud o soledad, a lo mejor podemos pensarlo así, ¿no? La soledad, la mala, la solitud, la habilidad para estar tranquilo, leer un libro, ver un podcast así de divertido como este, ¿no? A chorearte un rato. Sí. O sea, ¿cómo vamos a oír podcast si no estamos solos? Sí, es que creo que hay dos cosas que veo. Una cosa es sentirse solo y una cosa es estar solo. Porque puedes estar solo por no sentirte solo, ¿no? Sentirte acompañado. Pero también creo que si tuviera que opinar en lo que pasa hoy en día, yo creo que hay dos cosas. La primera, le dejamos demasiada responsabilidad a los demás sobre nosotros. O sea, como si lo que te dice el otro es más importante que lo que dices tú a ti mismo de ti. Y justamente con esto, creo que ese es el problema de hoy en día. O sea, creo que la gente no se hace responsable por uno mismo. O sea, y entonces es mucho más importante pues dejársela al otro, ¿no? Entonces, si el otro me da like, entonces yo ya estoy bien. ¿No? Entonces, creo que está sonando mi celular. Ya ves, no puedes estar solo tú. ¿Sí es mi celular o no? Buscando. No estoy seguro. Sí. Cuélgale ahí. Qué oído, ¿Qué tal? Después de 25 episodios de podcast, ya escucho. Es esa parte de hacerte responsable. Y yo lo pongo como ejemplo porque después de tomar los medicamentos que eran... Uno era Tafil, y el otro, no me acuerdo cuál era. Pero después de un mes o un mes y medio, de además ir a terapia, lo puedes apagar si quieres, ¿eh? Sí. Me estás zumbando el oído. Sí, apágalo, no pasa nada. Lo que me llama mucho la atención es que en ese momento, después de ya estar muy trabajado conmigo, dije,
yo como lo percibía tenía dos caminos. O salía de esto, no voy a decir solo, pero, o sea, o me hacía accountable por lo que está sucediendo, o seguía dependiendo de la medicina. Entonces, sé que hay una parte química, pero no sé si la parte química es la única o sea, con la que podrías trabajar para mejorarte. Yo creo que no. Yo creo que justamente tiene que estar la otra. O sea, no. Las otras. O las otras. Sí, es plural. O sea, yo creo que cuando estás pasando un mal rato, la manera de salir no es solamente con un medicamento, porque el medicamento es un ratito, el chiste es hay que quitarlo, claro que sí, pero cómo te vuelves a incluir amorosamente en tus núcleos sociales, ¿no? En tu núcleo deportivo, a cuidar tu núcleo financiero, a cuidar tu núcleo espiritual. No, hay muchas cosas que se lastiman cuando uno está deprimido, ¿no? Y uno se va dando cuenta cómo hace un chiquero en su vida. Sí. ¿No? Los demás nada más te ven así como, ay, ¿qué le pasa a esta que ya no quiere Sí. venir y ya no te hablan porque fuiste? Te vas aislando. La depresión es malvada en ese sentido, ¿no? Y dejas de hacer. Yo creo que esa es la peor parte. Cuando dejas de hacer es cuando todo empieza a estar mal, porque la vida es como o sea, es como una bobina. Si le dejas de dar, pues deja de darte de regreso, ¿no? Uh-huh. Entonces dejas de hacer. Yo creo que la depresión en lo que me hizo a mí es eso. No quieres salir de tu cama. O sea, es el ejemplo claro, ¿no? Sí. Aunque salgas, no te quieres salir. O aunque salgas, no te quieres salir. Sí. Y se trata, yo creo que de hacer y de estar haciendo todo el tiempo, porque si de repente se te caen cosas que no sabías. Pero cuando estás deprimido no tienes la fuerza, algo le pasa al cuerpo, le falta comida, le falta fuerza, le falta energía, le falta dirección. Por eso uno cuando tiene un mal rato está muy bien que pida ayuda y entre antes, mucho mejor, ¿no? Ahora, pensemos en las dinámicas de pareja, ¿no? Otra de mis especialidades es dinámicas de pareja y psicoterapia de pareja, ¿no? Que en ese sentido participo mucho en la ideología que cada uno de los terapeutas tenga como para ayudar a dirigir a dónde puede irse una pareja, ¿no? Y en el sentido tanto de la depresión como de la soledad, ¿no? Cómo a veces utilizamos la relación de pareja simplemente porque no queremos estar solos, porque no podemos estar solos, ¿no? Porque parece que está mal estar solo, ¿no? ¿Cuántas veces me ha tocado sentarme en mesas con otras chicas de mi edad o mujeres que están todas así muy en la ortodoxia y yo estoy ahí sentada y lo que me dicen, ¿y por qué no te casas? ¿Por qué no te casas? No puedes estar sola, la vida no es poder estar sola. Le dije, pues, tienes a la pareja junto a ti y demás. No, es que no es así. Es que hay que hacer el registro de lo que hiciste cuando eras chiquito, tienes que seguirlo repitiendo. Y yo creo que parte de ser psicoanalista es tener que estar evolucionando todo el tiempo en estas nuevas ideas, de las nuevas formas de amar, de las nuevas formas de estar solo, de las nuevas formas de salud, ¿no? De las nuevas formas de la sexualidad. No hay muchas cosas nuevas, que si te quedas en una sola estructura anterior, pues no vas a evolucionar para allá, ¿no? La tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas del matrimonio hoy como idea en la época en la que estamos viviendo? O sea, porque algo que escuché en un momento que me llamó mucho la atención es el matrimonio se creó en un momento donde la gente vivía muchos menos años. Entonces, estar con una sola persona era mucho más fácil. Hoy en día tienes que tener muchos más años con la misma persona. Entonces, me llamó mucho la atención cómo lo pensó. Porque como que en tema de relación de tiempos y todo. Pero para ti, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué opinas tú del matrimonio? Bueno, hablemos de los matrimonios. Venga. Vamos a librarla un Venga, poquito. de los, sí, de porque los no nada más hay muchos uno. matrimonios, no hay Ok. uno solo, ¿no? Bueno, pienso que el matrimonio es un compromiso que vas a establecer con la pareja que te parece que te llama la atención, que quieres que generalmente está relacionado con el amor, pero no siempre está relacionado con el amor. A veces está con intereses, a veces está con compromisos, a veces está con empresas de niños entremetidos, ¿no? Proyectos simultáneos. Y cuando se juntan todas estas cosas y las dos personas están listas para estar juntos, qué padre que puedan hacer un compromiso. El matrimonio no te asegura nunca que es a largo plazo. O sea, hay gente que hace matrimonio de 3 días y se divorcia, y otra de 3 meses, y otra de 3 años, y otra de 30. O sea, ni es la solución de la soledad, ni es la solución de la felicidad, ¿no? Ni es la solución de que alguien te acompañe hasta el final. Es un compromiso que se establece, que creo yo que para que funcione requiere estarse trabajando todo el tiempo, como cualquiera de los proyectos que uno tiene. Creo que el problema de este compromiso es creer que porque ya lo firmaste hoy,
Sí, que el papel hace la diferencia. Exacto. Y que va a ser solito y que requiere que, porque ya dije que sí una vez, pues va a durar sí 30 o 40 años. Ese creo que es el error de la educación en relación con la pareja, ¿no? En que no nos comprometemos a estarlo alimentando todo el tiempo. Y también creo que nadie nos enseña. O sea, Jaco, me parece terrible. Nos metemos a un compromiso siendo jóvenes, llenos de creencias, ¿no? Que muchas de ellas ya no funcionan, ¿no? Por eso está tan padre poder estudiar el ciclo vital de la familia y de la pareja y saber cuáles son los momentos más difíciles para todos, ¿no? Y que pudiéramos utilizar un podcast, por ejemplo, para hablar de lo difícil del primer año del matrimonio. Qué horror, qué difícil para dos personitas que apenas están dispuestas a estar juntas, a aprender a dormir en la misma cama, comer lo mismo, tener los mismos horarios, los mismos gustos, la misma televisión, la misma música, las mismas familias, hacer nuevos acuerdos, la misma sexualidad. O sea, es muy difícil, pero ya que lo logras, ¿cómo haces para cuidarlo? ¿No? ¿Y qué otro momento es terriblemente difícil? El primer ejercicio del embarazo y el primer bebé. Bueno, no te quiero decir. Ese me parece que es el momento en donde más deberíamos educar a nuestros símiles que están dispuestos a tener bebés, que ese es el momento crucial del desarrollo de la humanidad, ¿no? Cómo poder entrarle a los pasajes de maternidad y paternidad, entendiendo lo difícil que es, ¿no? Porque de repente nos pintan todo color de rosa. Sí, yo estoy justo empezando. ¡Híjole! Sí, es el no dormir, es el muchas cosas también. O sea, es el punto en tu casa en el que ahora sí hay un ente diferente que no conoces que llega a tu vida y depende de ti aparte. Claro, y tienes que renunciar a un montonal de cosas, ¿no? Y entonces te pintan la parte dorada, pero te pintan del dark side también, entonces te preparas para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hoy en día nuestra sociedad está un poco más lista para tirar esos tabúes y esos mitos, para poder hablar de cómo hacer un buen matrimonio con los momentos más difíciles en el desarrollo natural. Dijiste dos cosas que se me quedaron. Uno, que hay en la terapia de pareja, que puede ser que importa mucho, la ideología del terapeuta. Sí. Eso, ¿qué ideologías pueden ser? No debería ser como no debería de venir de ayudar, no de ayudar, pero de entender los verdaderos motivos de cada una de las personas, independientemente de tu filosofía de vida o de tu... ¿No debería ser así? Bueno, pero te platico, llega un paciente así en crisis, ¿no? Y dice, la terapeuta de la que vengo me dijo que soy un alcohólico. Y le dijo a mi esposa que soy un alcohólico. Digo, sí, tomo, pero no soy un alcohólico. Y entonces mi esposa ya me dejó, ella se fue a casa de no sé quién, porque la terapeuta dijo, es que tienes un marido alcohólico. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y ella dijo, pues dejarlo. Ah, perfecto, déjalo. Y entonces se fue a casa de sus papás, ¿no? Okay. Y entonces, a lo mejor si hubiera ido contigo y eres el terapeuta, o va con Shai, que es el terapeuta nuevo de pareja, le dice, a ver, tranquilo, ¿cuántas copas te echaste? No sé, me eché 40, ¿y qué hiciste? No, pues acabé chocando el coche. No, ojalá, ellos le hubieran agarrado las orejas bien fuerte, no. Entonces le dice, a ver, ven, siéntate acá y vamos a hablar de qué pasó, ¿no? En vez de poner un diagnóstico y poner como una actitud frente a algo que tú crees que sucedió, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver cómo el terapeuta de pareja se acerca a los problemas, ¿no? Porque estamos hablando de 3, no de 2. Y no siempre la conversación fluye igual, ¿no? O, por ejemplo, una pareja que se quiere separar, ¿no? Y entonces vienen a sesiones y yo dije, ¿por qué vienen con la doctora si se quieren separar? Que vayan con el juez, que vayan con el abogado. Yo no soy la persona adecuada para ayudarlos a hacer un acuerdo, ¿no? Entonces, dices, bueno, usemos un poco lo que es el inconsciente, a qué se refiere, entonces te trabajas unas 10 sesiones antes de hablar de separación, a ver qué está pasando, a ver si hay material para salvar la relación, ¿sí? No estás en pro de la separación, estás en pro de que hablen, que encuentren dónde se desanudó este compromiso del que estábamos hablando, ¿no? O sea, el divorcio yo no creo que es una solución mágica, es una solución difícil, muy dolorosa. Son muchos años para que cada una de las personas haga el duelo. Es un duelo complicadísimo. Entonces, la próxima pareja, que bueno, quizás sea mejor que la anterior, pero va a cargar con una relación fallida, que a lo mejor hace mejor a cada uno de los participantes, pero a lo mejor los deja muy, muy tristes también. Claro.
Sí. ¿Y qué responsabilidad tienes tú como terapeuta ante esto? Porque veo que, o sea, voy a pensar, me voy a ir así como, me voy a volar un poco, pero, o sea, digamos que todo el mundo va a terapia, ¿no? Yes. Eso, estarías fantástico. Sí. O sea, a ver, por lo general los que No vamos conmigo, a terapia... no conmigo, con otro. Con quien sea. Con quien sea. Pero lo que digo es que, por lo general los que vamos a terapia porque el que tiene que ir a terapia no va a terapia, Sí. ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Pero si todos fuéramos a terapia, la responsabilidad de los terapeutas es muy grande porque ellos pueden... Uno, el paciente que va a terapia, de alguna manera pone un poco, no voy a decir que la solución a su problema, pero pone una responsabilidad de él. No voy a decir que sobre el terapeuta, pero en un principio estás buscando la ayuda de alguien que crees que te puede ayudar. Entonces, le encargas cierta responsabilidad. Pero también los terapeutas tienen ese entrenamiento como para poder, no voy a decir rescatar a las personas, pero pueden influir en las decisiones de las personas. ¿Qué responsabilidad sientes tú en eso? Pues muchísima. Aunque yo no soy la que va a tomar las decisiones, sí creo que me toca a mí ayudar a esa mente o a ese cuerpo o a esa interacción que tengo enfrente a que tome las mejores decisiones. Y no van a ser las que yo quiera, van a ser las que sean convenientes para la persona. Ahora, esa persona si está deprimida, si está triste, si está angustiada, si se siente en conflicto, seguramente sus decisiones no van a ser las más acertadas, ¿no? Y habrá que poner un poco de equilibrio mental, ¿no? A esa posibilidad, ¿no? Esa cabeza para que tome las decisiones más acertadas, claro que sí. Entonces, esa sí es mi responsabilidad, llegar al equilibrio para que se tomen las decisiones más acertadas y a lo mejor pensar en muchos escenarios, ¿no? Ayudar a esa persona a planear, ayudar a esa persona a verse a futuro, ayudar a esa persona a decir cómo quiere seguir adelante, ¿no? Y dar como el empoderamiento y la fuerza para que sí lo haga. Vamos para adelante, ¿no? Sí, yo no tomo las decisiones, yo ayudo a que la mente de la persona esté suficientemente empoderada para tomar las decisiones. Sí, al final es accountability de uno. Sí. Tienes que serte responsable de tu decisión. Sí. Y la mía es esa, de no entrar en esa decisión, o sea, ayudar a pensar y que el otro considere que es lo mejor. ¿Tú crees que la terapia es la única manera de desarrollar herramientas para tu mente? No, yo creo que hay muchas. O sea, ¿hay alguna que tú practiques? Bueno, creo que el ejercicio es importantísimo. No, bueno, el ejercicio es... O sea, yo creo que el ejercicio la gente lo debe de dejar de ver como esto es un ejercicio para verme bien y empezar a entender que el ejercicio tiene unas... De entrada, si realmente lo haces con intención, te reta y te acostumbra a no estar cómodo. Porque, bueno, depende, puedes empezar a estar cómodo dentro del mismo ejercicio, pero esa es una, te reta todos los días, te sientes mejor, verte mejor te hace sentirte mejor. Claro, pero ¿por qué te sientes mejor? Porque te genera neurotransmisores, porque te da eso que te hace falta. Porque cuando estamos deprimidos, los neurotransmisores están bajitos. Y cuando estamos muy enamorados y muy locos, estamos así como con el trastorno obsesivo compulsivo a todo lo que da. Y también es puro neurotransmisor, ¿no? El enamoramiento también es un pico del alma, un pico de neurotransmisores. Así como la depresión va para abajo, el enamoramiento jala para arriba. Pero todo tiene que llegar al ejercicio del equilibrio. Y los neurotransmisores, qué interesante lo que acabas de decir, pero si yo pudiera tener los neurotransmisores todo el tiempo activos, ¿sería, eso es bueno? Sería, digamos, encontrar un equilibrio en tu bienestar, ¿sí? O sea, entonces los podría estimular como yo quisiera y me iría bien. Sí, claro. Una de las formas, una es llorando, ¿no? Otra es haciendo el amor, otra es haciendo ejercicio, otra es riéndose mucho, ¿no? Otra es tomando en excesos, entonces ya se te pasó la mano. Otra es ese rollo que hablabas de las drogas que generan alternativas también. Y otros también pueden ser los medicamentos, que están de una forma organizada y controlada. Yo creo que de ahí debe de venir toda la... O sea, yo me cuestiono mucho qué pasa en el cerebro con ciertos... O sea, cuando tú le metes algo químico a tu cerebro, ¿cómo va a reaccionar? Y viene desde el cerebro. Yo creo que todo viene desde el cerebro. Yo todavía no sé y no he logrado definir si el espíritu o la parte mística es una creación del cerebro, porque de tu mente, que puedes contagiarle al otro y lo haces creer que existe, o realmente existe. Yo no lo sé. Hoy no lo sé. Ay, quiere preguntas complicadas. No, más que una pregunta, es que es un tema, o sea, a ver,
No, me costaría mucho trabajo pensar que solo somos materia. Ok. Eso me cuesta mucho trabajo pensar. Creo que también el cerebro es un órgano muy complejo. Sí. O sea, que tiene muchas cosas. O sea, puedes ser dos personas diferentes. Hay trastornos de personalidad que pueden ser dos personas completamente diferentes en el mismo cuerpo. Bueno, no es dos personas, tú tienes Dos como dos personal- áreas, dos do- áreas de tu dos áreas. personalidad. Ajá. O dos personalidades, ¿no? Hay algo que Sí, es sí, múltiples personalidades. múltiples personalidades. Sí, sí. Pero como que luego, aquí me voy a ir así super deep, pero no sé cuántas cosas son invento de una mente muy acelerada. O sea, estaba escuchando a alguien que decía que cuando Moisés vio el arbusto quemándose, Ujú. hay una teoría que dice que estaba Sí, 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 estaba hasta atrás. Sí, estaba sí, hasta sí, atrás, sí, 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 que sí. además se acostumbraba, ¿no? Sí, Entonces, hoy todos nos lo creemos, no sabemos, no bueno, estuvimos. sí, sí, claro. Entonces es un tema de fe también. Sí, claro, claro. Entonces, ¿hasta dónde hay espiritualidad y hasta dónde hay, pues, potencia del cerebro por hacer estas cosas? Por sentirse cómodo. Digamos que son como las salidas intelectuales que hemos encontrado para las respuestas que no son suficientes y no podemos saber si podemos creer en un poder superior único, si nosotros lo creamos o el poder superior te creó a ti, ¿no? Para que quede para todos, Exactamente, ¿no? esa es ¿Ok? la pregunta. Ok, yo tampoco tengo la respuesta, pero tampoco la quiero exactamente. Yo prefiero seguirme preguntando, ¿no? Y me parece que acudir a la mitología judía o a la griega o a la náhuatl o a la maya o del origen de la humanidad nos va a dar como esa posibilidad de escuchar las preguntas que hicieron otros en otro momento, que tampoco tenían la respuesta, ¿no? Claro que somos cuerpo, claro que somos mente, claro que somos energía, sabemos que estamos aquí, nadie ha venido a decirnos qué pasa después, todo es un ejercicio de creencias, ¿no? Pero ¿para qué nos sirven las creencias? Esa pregunta está más fácil. ¿Para qué nos sirven las creencias? Bueno, para pasar los 85 años hoy en día, antes 60 y quizá dentro de unos años sean 100 años en la Tierra, ¿no? De una forma organizada en el manejo de la angustia. Yo me voy a mi terreno, ¿no? O sea, todo el tiempo en relación con la angustia de la existencia y con la angustia de la muerte. Porque, como me decía una paciente, decía, no tolero, tus sesiones son horribles, no quieres hablar de la muerte porque yo me estoy muriendo todo el tiempo. Y se la pasaba bombardeándome la sesión con ideas de la muerte todo el tiempo, ¿no? Hasta que me acostumbré, dije, pues sí, claro, nos vamos a morir. Me dice, no, no me digas eso, yo no me quiero morir. No sé qué, ¿no? Entonces, Sí, la muerte es inminente. claro, entonces esos años que te tocan estar acá, todas las creencias, las mitologías que nos gustan, las que nos gusta leer, si había una zarza quemándose, o si se abrió el mar muerto, o si podemos encontrar ciencia en eso, si funcionó o no, pues está muy divertido porque te van a permitir sentir que hay un antes y un después, ¿no? Porque el tiempo real, pues genera angustia y todo el tiempo estamos peleando contra la angustia. O sea, tú dirías, Saco. no es buscar, o sea, no es buscar una respuesta, No, es seguir haciendo preguntas. seguir haciendo preguntas. Claro, claro, claro. Si cierras con una respuesta, parece que ya es suficiente. A ti, en 10 minutos después tienes 3 preguntas. Mejor vámonos sobre las preguntas. Qué buena manera de ver la vida. Voy a seguir cuestionando. Sí, claro, todo el tiempo. Muy interesante. La muerte es un tema muy interesante también. Yo no creo que, a mí, por ejemplo, en lo personal, no me preocupa la muerte. Me preocupan las consecuencias y cómo venga. O sea, me preocupa pensar en cómo me podría morir y sufrir en el camino, pero la muerte per se no es lo que me da miedo. Y pensar, pues, en la gente que dejas, pues que probablemente les pueda doler si es que dejaste un buen legado, les puede doler, pero, o sea, esa sería la parte de la muerte que a mí me hace cuestionarme, pero bueno, ni siquiera, la verdad es que ni me la cuestiono. O sea, no es algo que tengo como tan presente. No, Bueno, fíjate que en pandemia se aceleró mucho el tema, ¿no? Vimos mucho más muertos a destiempo, en lugares que no correspondía. Fue muy fuerte para muchísimas familias. sí. Fue muy terrible. Yo tengo bastantes pacientes con pérdidas muy importantes de hijos y de cosas que no tocaban, ¿no? Claro. Entonces ha sido importante ayudarlos a agarrarse de algo que no sea la espiritualidad, porque acabas peleadísimo si eso existe, ¿no? Si esa es la estructura de esa familia, pues al patrón le va a ir como en feria. Entonces mejor agarramos por otro lado y aprendemos a relacionarnos con la muerte desde otro lugar, ¿no? Un poco más humano en el ejercicio del miedo a la muerte
y en el ejercicio del gusto por la vida, ¿no? Entonces no vemos lo negro, vemos lo blanco, pero no podemos ver lo blanco sin que esté lo negro, ¿no? Nada más ponemos más énfasis en lo blanco, sí. ¿no? Que es cómo vamos a vivir para el día que lleguemos a morir. Yo digo que haya valido la pena estar acá, que haya valido la pena venir al podcast y conocer a estos chamacos tan guapos y echarle kilitos a cada día, a cada ratito, ¿no? O sea, ser responsable de lo que uno hace, conocer las consecuencias, aprender a equivocarse, saber que si uno se equivoca hay que pedir disculpas y está uno obligado a ir de nuevo con nuevas herramientas. Y las herramientas a veces son de los errores. Yo creo que creo que aprendes más de una derrota que una victoria. Porque es más, las derrotas realmente no existen. Son aprendizajes. Sí, claro, oportunidades. Son oportunidades, dices, o sea, sí. las derrotas pueden existir si las calificas. O sea, puede ser que quedaste en último lugar o en primero. Sí. Pero si no le pones calificación, no es una derrota, es una circunstancia más. Sí. Sí, está compitiendo todo el tiempo ¿pero contra quién? Yo digo contra uno mismo. Yo también creo que con uno mismo, pero nunca está de más ganarle al de al lado. Ah, sí, claro. O sea, sí, a mí sí me gusta. Hablando de Friends Enemies. Sí, hablando de eso, sí, a mí sí me encanta. Bueno, pues todos estos temas los tratamos también en el podcast del Heraldo Radio, que tenemos, yo tengo Escúchenlo. ahí el programa. Sí, ¿Cómo se llama? Dialogando con mis psicoanalistas todos los sábados de 11 a 12. Lo hago junto con 2 compañeros más, con Pepe Estrada y con Rocío Arocha, que son psicoanalistas, también gente muy brillante, ¿no? Y es muy divertido tomar estos temas naturales, que los miedos, el odio, la maternidad, los abuelos, muchísimos temas que están ahí en el podcast del Heraldo Radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Y es un poco todo esto, darle posibilidad de ponerle palabras a esas cosas que son cotidianas, que nos asustan, que nos ayudan, ¿no? Hoy hablamos de un tema que es la inclusión, por ejemplo, ¿no? ¿Quién está al tanto de la inclusión? Bueno, ahí estás un ratito echando el choro, pensando en qué importante es la inclusión hoy en día, que antes no era tan importante, hoy sí es importante. Entonces todo el tiempo está. Ese es un tema delicado también. Así es. Justo hoy estaba escuchando una persona que le preguntaba a otra, o sea, yo me siento y me veo como, no sé, voy a poner un ejemplo, me siento unicornio, ¿no? Entonces, si tú no me dices unicornio, yo me enojo. Sí. Pero lo que decía esta persona es, sí, pero tú no te puedes acreditar ni nombres ni características si yo no las veo igual que tú. Y no te podrías enojar. O sea, es como si yo te digo a ti, yo soy guapo. Y tienes que referir a mí hacia guapo. Uh-huh. Ok, pero no te me haces guapo. Entonces, ¿tengo que decir guapo a fuerzas? Pues a lo mejor no. Uh-huh. Y yo creo que ese es un tema de tolerancia, pero es tolerancia no de tú tolérame a mí. Es más bien, yo tengo que entender lo que tú me estás diciendo y tiene que ser recíproco. Entonces, como que no nos podemos casar solo con la idea que tenemos uno como persona, sino es en sociedad. O sea, es lo que funciona en sociedad. Sí. Porque si fuera para uno, pues es muy fácil, pero no es así. Sí. No vive solo. Sí. Estás pensando, por ejemplo, en ejercicios transespecie. O sea, unicornio, porque además hay... Aparte, claro. Sí. Sí hay. Hoy en día, Sí, no sí. sé, hay muchos términos que yo no entiendo y estoy seguro que en algún momento de algún podcast lo voy a hacer de eso porque es muy interesante, Transespecies. Y hay que entenderlo. ¿Por qué? O sea, ¿de qué se trata? Está extraño, ¿no? Pero creo que justo las personas que piden tolerancia son las menos tolerantes. Sí, también. Y las personas que hablan de lo no binario, ¿no? De querer hacer un cambio de sexo o en una cosa real, ¿no? Una cosa quirúrgica, también van a cambiar de un sexo a otro sexo. Entonces, de alguna forma siempre vamos a trabajar, aunque queramos, no nos podemos fácilmente salir de lo binario, siempre vamos a estar entre los dos polos, ¿no? Bueno, ahí hay un tema muy amplio, muy delicado. Es un tema muy amplio y delicado. Sí, pero para efectos de la mente, es un podcast muy interesante. Ok. Pues Ruth, yo te quiero agradecer porque estuvo increíble. Me hiciste que me cuestione, no sé si tú lo hiciste o me lo hice yo solo, pero que me cuestione muchas cosas muy, muy interesantes que seguiremos platicando fuera del aire. Claro que sí. Pero pues muchas gracias por venir, primero que nada. Gracias a ti, gracias al equipo que están aquí oyéndonos, echándonos porras, ¿no? Y bueno.
Hasta el Adelante. próximo, no sabemos cuándo será. Claro, felicidades con esto, sigue con esto, la transmisión de la cultura, la transmisión de lo que tú sientes y piensas, importantísimo. Súper, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.